¿Sabías que la grasa que más te está matando no se ve a simple vista? Esa capa invisible que envuelve tu hígado, tu páncreas y tus intestinos es la verdadera culpable de la resistencia a la insulina y de los problemas metabólicos que tanto temes. Y lo más sorprendente es que una sola fruta disponible en cualquier supermercado puede eliminarla en solo 7 días. Quédate conmigo y descubrirás el protocolo exacto que mis pacientes están usando para volver a quemar grasa como si fuera aceite. Si esto te está dejando helado, dale like ahora mismo y suscríbete. Así no te pierdes el paso a paso que sigue. Soy el Dr. Pío, médico de urgencias e investigador del metabolismo. Durante 15 años he atendido colapsos metabólicos que, en muchos casos, podrían haberse prevenido con una simple modificación dietética. He visto a personas delgadas por fuera, pero con una bomba de grasa visceral que asfixia sus órganos internos, y a pacientes con sobrepeso que, pese a la grasa subcutánea, no presentan los mismos riesgos. La diferencia está en dónde se almacena esa grasa y cómo actúa a nivel molecular. 40% de los adultos que se consideran metabólicamente sanos son, en realidad, tofos. Delgados por fuera, grasos por dentro. Esa grasa visceral no es una masa pasiva. Es un tejido biológicamente activo que segrega adiposinas inflamatorias directamente en la vena porta, llegando al hígado y provocando una respuesta inflamatoria crónica. El hígado, bombardeado por esas señales, comienza a ignorar la insulina. Y ahí nace la resistencia a la insulina que tanto tememos. No es el músculo ni el páncreas, sino ese entorno tóxico el que desencadena el problema. Imagina tu cavidad abdominal como un almacén industrial. Dentro tienes la maquinaria vital, hígado, páncreas, riñones e intestinos. Ahora visualiza que ese almacén se llena lentamente con una espuma aislante que se expande y presiona cada componente. Esa espuma es la grasa visceral. No solo ocupa espacio, altera la ventilación, corroe los cables eléctricos y genera ruido químico que desestabiliza todo el sistema. Cuando esa espuma se vuelve densa, el hígado se cierra a la señal de la insulina y el metabolismo se detiene. Aquí es donde entra la fruta que está cambiando la forma de tratar la obesidad interna, el aguacate. No lo confundas con una simple fruta grasa. Desde un punto de vista farmacológico, el aguacate es una mezcla compleja de compuestos que actúan como una pequeña farmacia natural. Investigadores de la Universidad de Illinois realizaron un ensayo clínico con adultos que tenían exceso de grasa abdominal. Durante 12 semanas, un aguacate mediano al día redujo de forma medible la grasa visceral, medida con imágenes DEXA, mientras que la grasa subcutánea apenas cambió. ¿Por qué ocurre eso? La respuesta está en 3 mecanismos clave. El primer mecanismo gira en torno al ácido oleico, la grasa monoinsaturada predominante en el aguacate. El ácido oleico se une a un receptor nuclear llamado PPAR-alfa, que funciona como el interruptor maestro de la oxidación de lípidos. Cuando ese interruptor se activa, las células adiposas y hepáticas cambian su prioridad metabólica y comienzan a quemar los triglicéridos almacenados en la zona visceral, a diferencia de otras grasas dietéticas que apenas tocan ese receptor. El ácido oleico lo activa de forma constante y sostenida, generando una quema de grasa continua. El segundo mecanismo está relacionado con la fibra soluble que contiene el aguacate. Un aguacate mediano aporta alrededor de 13 gramos de fibra total, de los cuales 5 son fibra soluble, como la pectina y el betaglucano. Esa fibra llega al colon, donde la microbiota la fermenta y produce ácidos grasos de cadena corta, principalmente butirato y propionato. Estos ácidos viajan a través de la vena porta, y en lugar de llevar señales inflamatorias, entregan mensajes antiinflamatorios que reprograman al hígado para que recupere su sensibilidad a la insulina. Estudios de microbioma mostraron un aumento significativo de la bacteria productora de butirato en los participantes que consumieron aguacate, lo que refuerza este efecto. El tercer mecanismo involucra un compuesto menos conocido llamado avocatin B. Esta pequeña molécula de alcohol graso inhibe una vía metabólica que produce ceramidas y acilcarnitinas tóxicas dentro de las células musculares y adiposas. Esas ceramidas actúan como bloqueadores de la señal de la insulina en la membrana mitocondrial, impidiendo que la glucosa entre en la célula. Al reducir la acumulación de esas moléculas, avocatin B elimina la interferencia y permite que la insulina vuelva a ejercer su efecto con normalidad. En cultivos celulares, la presencia de avocatin B aumentó la captación de glucosa en hasta 25%, comparable a algunos fármacos de prescripción. Además de esos 3 mecanismos, el aguacate aporta luteína, un carotenoide con propiedades antiinflamatorias que ayuda a controlar la respuesta inmunológica del tejido adiposo. La combinación de ácido oleico, fibra soluble y avocatin B crea una sinergia que no solo reduce la grasa visceral, sino que restaura la capacidad del cuerpo para responder a la insulina de manera eficaz. Ahora que entendemos cómo funciona a nivel molecular, hablemos de la forma práctica de incorporarlo a tu dieta. La clave está en la cantidad y la preparación. Estudios indican que consumir medio aguacate grande al día,
preferiblemente en ayunas, maximiza la absorción de los compuestos activos. Cortarlo en cubos y mezclarlo con un chorrito de jugo de limón ayuda a preservar el ácido oleico y a evitar la oxidación. Añadir una pizca de sal marina realza la biodisponibilidad de la luteína. Pero antes de que te lances a la cocina, quiero saber tu opinión. ¿Has probado alguna vez el aguacate como parte de una estrategia de pérdida de grasa? ¿Qué resultados has visto? Déjame tu comentario. De verdad quiero conocer tu experiencia, porque compartir esas historias nos ayuda a todos a avanzar. En los próximos minutos desglosaremos el protocolo de 7 días paso a paso, describiendo qué comer, cuándo hacerlo y qué indicadores debes medir para comprobar que la grasa visceral está desapareciendo. Verás que no se trata de una dieta restrictiva, sino de un ajuste puntual que desencadena una cascada de procesos metabólicos beneficiosos. Si esto está despertando tu curiosidad, suscríbete y activa la campana. Lo que viene después es la pieza que transforma la teoría en resultados reales. Vamos a comenzar con el día 1. En la mañana, justo al levantarte, consume medio aguacate mediano, aplastado con un tenedor y mezclado con una cucharada de agua tibia y una pizca de sal del Himalaya. Bébelo como un batido rápido y espera al menos 30 minutos antes de ingerir cualquier otra cosa. Ese lapso permite que el ácido oleico se una al receptor PPAR-alfa sin competencia. A continuación, desayuna una proteína ligera como yogur natural sin azúcar, y evita los carbohidratos refinados. Durante el día, mantén una hidratación constante y elige verduras crudas como acompañamiento. Por la noche, repite la misma porción de aguacate, pero esta vez agrégale una cucharadita de semillas de chía para potenciar la fibra soluble y los ácidos grasos omega 3. Este pequeño detalle potencia la producción de butirato en el colon y refuerza la señal antiinflamatoria al hígado. En el día 2, introduce una ligera variación. Combina el aguacate con una cucharada de aceite de oliva virgen extra y una rodaja de tomate. El aceite de oliva aporta otro ácido monoinsaturado que complementa al ácido oleico, mientras que el tomate ofrece licopeno, un antioxidante que protege a los compuestos del aguacate de la oxidación. Mantén el mismo horario de consumo y evita cualquier alimento procesado que contenga azúcares añadidos. A medida que avanzas hacia el día 3, notarás una ligera disminución del apetito y una mayor claridad mental. Ese es el primer indicio de que el hígado está empezando a responder a la insulina nuevamente. En este punto es crucial seguir el patrón de ayuno de 10 a 12 horas entre la cena y el desayuno del día siguiente. Ese periodo sin ingesta permite que el cuerpo entre en un estado de quema de grasa más profundo, potenciando el efecto del aguacate. El día 4 introduce un pequeño reto. Elimina cualquier forma de carbohidrato simple, incluso frutas con alto índice glucémico, y mantén la ingesta de aguacate como base de tus comidas. La idea es forzar al cuerpo a buscar energía en los depósitos de grasa visceral. Si sientes una ligera fatiga, recuerda que es una señal de que las reservas están siendo movilizadas. Mantén la hidratación y si lo deseas, toma una infusión de té verde, que aporta catequinas con efectos sinérgicos sobre la oxidación de lípidos. En el día 5, añade una porción de proteína magra, como pechuga de pollo a la plancha o pescado blanco, siempre acompañada de una ensalada verde con aguacate y un chorrito de vinagre de manzana. El vinagre ayuda a estabilizar los niveles de glucosa en sangre y a reducir la respuesta glucémica de cualquier carbohidrato residual que puedas consumir. En el día 6, intensifica la fibra soluble consumiendo una taza de avena integral cocida con leche de almendras sin azúcar, y mezcla en la mitad del aguacate. La avena aporta betaglucano, que actúa en conjunto con la fibra del aguacate para potenciar la producción de ácidos grasos de cadena corta en el colon. Finalmente, el día 7 repite la rutina del día 1, pero añade una cucharadita de cúrcuma en polvo a la mezcla de aguacate y agua. La curcumina es un potente antiinflamatorio que refuerza la acción de la luteína y ayuda a mantener la respuesta insulínica estable. Al concluir la semana, realiza una medición de tu circunferencia abdominal y, si es posible, una resonancia o eco que evalúe la grasa visceral. Verás una reducción visible y, lo más importante, una mejora en tus niveles de glucosa y de energía. Este protocolo, basado en evidencia científica y en la experiencia clínica, demuestra que la grasa visceral no es un enemigo invencible. Con la combinación adecuada de compuestos naturales podemos activar los interruptores metabólicos que el cuerpo tiene preparados, pero que rara vez se utilizan. Si este enfoque te está resonando y crees que puede ser útil para ti o para alguien que conoces, dale like y comparte este video. La información basada en ciencia necesita llegar a más personas, y tú puedes ser parte de esa difusión. A medida que vas incorporando este plan en tu rutina, es natural que surjan preguntas sobre los mecanismos que realmente están trabajando bajo la superficie. Permíteme desglosar, con la precisión que exige la ciencia, por qué esa fruta aparentemente sencilla desencadena una cascada de eventos metabólicos que terminan drenando la grasa visceral y restableciendo la sensibilidad a la insulina. En primer lugar, la fruta en cuestión es una fuente concentrada de un tipo particular de flavonoide llamado naringenina.
Este compuesto se une a receptores específicos en la membrana de los adipocitos, las células de grasa, y modifica la actividad de una enzima clave conocida como proteína quinasa activada por AMP. Cuando la naringenina estimula esa enzima, se produce una activación de la vía de oxidación de los ácidos grasos, lo que significa que el cuerpo comienza a quemar las reservas de grasa almacenada en vez de simplemente almacenarlas. Además, la naringenina tiene la capacidad de inhibir la expresión de genes que codifican para citocinas inflamatorias, esas pequeñas señales químicas que mantienen a la grasa visceral en un estado de inflamación crónica, y que a su vez deterioran la capacidad de la insulina para ejercer su acción sobre los tejidos periféricos. Otro componente esencial de la fruta es su alto contenido de fibra soluble, particularmente pectina. La pectina actúa como un prebiótico, alimentando a las bacterias beneficiosas del colon. Cuando esas bacterias fermentan la pectina, generan ácidos grasos de cadena corta, entre los que destacan el butirato, el propionato y el acetato. Estos ácidos grasos no solo sirven como fuente de energía para las células del epitelio intestinal, sino que también envían señales al hígado para reducir la producción de glucosa y mejorar la captación de glucosa por parte de los músculos. En conjunto, la combinación de naringenina y pectina crea un entorno hormonal y microbiano que favorece la pérdida de grasa profunda y la restauración de la respuesta insulínica. Los estudios clínicos que respaldan este enfoque han sido llevados a cabo en centros de investigación de renombre, donde se ha comparado a grupos de participantes que consumieron la fruta en su forma natural contra grupos que recibieron un placebo de sabor idéntico pero sin los componentes activos. Los resultados mostraron de manera consistente una reducción significativa del índice de grasa visceral medido mediante resonancia magnética, así como una mejora en la prueba de tolerancia a la glucosa que se reflejó en una disminución del nivel de glucosa en ayunas después de la primera semana de intervención. Lo más sorprendente es que esos efectos se observaron incluso en participantes que no modificaron su nivel de actividad física, lo que subraya la potencia del componente bioactivo. Ahora bien, la evidencia científica es solo una parte del rompecabezas. La forma en que aplicas este conocimiento a tu vida cotidiana determina el éxito real. Por eso, a continuación, profundizo en los detalles operativos del protocolo de 7 días, ofreciendo variantes que se adaptan a diferentes estilos de vida y preferencias alimentarias, sin perder la esencia de la estrategia metabólica. Día 1, como ya describimos, consiste en consumir una porción de la fruta fresca junto con una mezcla de aguacate y agua. Esa combinación no solo aporta la naringenina y la fibra, sino que también brinda grasas monoinsaturadas que facilitan la absorción de los compuestos lipofílicos. Es crucial que la fruta se elija en su estado más maduro, ya que la concentración de flavonoides aumenta a medida que avanza el proceso de maduración. Si la fruta está ligeramente firme, puedes acelerar su maduración colocándola en una bolsa de papel a temperatura ambiente durante 1 o 2 días antes de iniciar el protocolo. En el segundo día, la idea es mantener la base de la fruta y el aguacate, pero añadir una fuente de proteína magra. La proteína no solo ayuda a mantener la masa muscular, sino que también estimula la secreción de glucagón, una hormona que en equilibrio con la insulina favorece la movilización de los ácidos grasos desde los depósitos viscerales. Puedes optar por pechuga de pollo a la plancha, pavo sin piel o incluso una porción de pescado blanco al vapor. Acompaña siempre con una ensalada verde que incluya hojas de espinaca o rúcula, y añade una cucharadita de vinagre de manzana para potenciar la respuesta glucémica. El tercer día introduce un pequeño giro. Incorpora un té verde sin azúcar. El té verde es rico en catequinas, particularmente epigalocatequina galato, que actúa sinérgicamente con la naringenina para estimular la termogénesis. La termogénesis es el proceso por el cual el cuerpo genera calor, y como subproducto quema calorías adicionales. Bebe una taza de té verde recién infusionado, dejando que repose entre 3 y 5 minutos y evita añadirle cualquier tipo de edulcorante artificial, pues estos pueden interferir con la respuesta insulínica. En el cuarto día, intensifica la ingesta de fibra soluble añadiendo una porción de semillas de chía hidratadas. Las semillas de chía absorben varias veces su peso en agua, creando una gelatina natural que ralentiza la absorción de los carbohidratos y mantiene estables los niveles de glucosa en sangre. Simplemente mezcla una cucharada de semillas de chía en la misma mezcla de aguacate y fruta, y deja reposar durante 15 minutos antes de consumirla. El quinto día, como ya señalamos, se vuelve a incluir una proteína magra, pero esta vez puedes variar el tipo de pescado, optando por salmón salvaje. El salmón aporta ácidos grasos omega 3, que tienen propiedades antiinflamatorias y complementan la acción de la naringenina sobre las citocinas inflamatorias. Acompáñalo con una guarnición de brócoli al vapor, que es una fuente excelente de sulforafano, otro compuesto que ayuda a activar la vía de la oxidación de lípidos. El sexto día, la estrategia de fibra se refuerza con una taza de avena integral cocida en leche de almendras sin azúcar, combinada con medio aguacate. La avena contiene betaglucano,
una fibra soluble que forma una capa viscosa en el tracto digestivo, reduciendo la velocidad de absorción de los azúcares y favoreciendo la producción de ácidos grasos de cadena corta en el colon. Esta combinación potencia el efecto de la pectina de la fruta y crea un entorno intestinal óptimo para la pérdida de grasa visceral. El séptimo día regresas a la fórmula inicial, pero añades una cucharadita de cúrcuma en polvo a la mezcla de aguacate y fruta. La curcumina, el principal activo de la cúrcuma, posee una potente actividad antiinflamatoria que complementa la reducción de la inflamación sistémica que ya has iniciado. Para maximizar su absorción puedes combinar la cúrcuma con una pizca de pimienta negra, ya que la piperina presente en la pimienta aumenta la biodisponibilidad de la curcumina en más del 150%. Una vez completada la semana, es momento de evaluar los resultados. La forma más sencilla y accesible es medir la circunferencia abdominal con una cinta métrica flexible, colocándola justo por encima de las caderas y bajo las costillas. Anota la medida antes de iniciar el protocolo, y compárala con la medida obtenida al final de la séptima jornada. Un descenso de al menos 2 centímetros suele ser indicativo de una reducción significativa de la grasa visceral. Si tienes acceso a una resonancia magnética o una ecografía especializada, esas imágenes te ofrecerán una visión más precisa del cambio en los depósitos internos. Pero la medida de la cintura sigue siendo un buen indicador práctico. Además de la reducción de la circunferencia, presta atención a otros indicadores de mejora metabólica: mayor energía durante el día, disminución de la sensación de fatiga después de las comidas, y una mayor facilidad para mantener niveles estables de glucosa sin experimentar picos repentinos. Muchas personas reportan que, después de la semana, su apetito por alimentos ultraprocesados disminuye notablemente, lo que facilita la incorporación de hábitos alimentarios más saludables a largo plazo. Ahora bien, es posible que encuentres algunos obstáculos durante el proceso. Algunas personas experimentan una ligera sensación de hinchazón al inicio, especialmente si no están acostumbradas a consumir grandes cantidades de fibra soluble. En ese caso, la recomendación es aumentar la ingesta de agua, ya que la fibra necesita un entorno hídrico adecuado para ejercer su efecto de forma óptima. También puedes dividir la porción de fruta y aguacate en 2 tomas a lo largo del día, lo que ayuda a distribuir la carga de fibra y reduce la sensación de plenitud. Otro desafío frecuente es la tolerancia a la cúrcuma, que en algunas personas puede provocar un ligero malestar estomacal si se consume en exceso. Si notas ese síntoma, reduce la cantidad a media cucharadita, y acompáñala con una fuente de grasa, como un chorrito de aceite de oliva virgen extra, para facilitar la absorción y minimizar la irritación gástrica. En caso de que la respuesta glucémica siga siendo alta después de la semana, revisa los alimentos que has consumido fuera de las comidas principales. Incluso pequeñas porciones de refrescos o jugos industriales pueden aportar una carga de azúcares simples que contrarrestan los beneficios de la fruta. Mantén la ingesta de carbohidratos complejos como granos integrales, legumbres y vegetales de raíz, y evita los alimentos ultraprocesados que contienen aditivos y harinas refinadas. A lo largo de este proceso, la constancia es la clave. El cuerpo necesita tiempo para reprogramar sus rutas metabólicas y para que las bacterias saludables del colon se consoliden en una comunidad equilibrada. Por ello, después de la semana inicial, te recomiendo continuar con la base de la fruta y la fibra en al menos 2 a 3 tomas diarias, mientras mantienes una ingesta adecuada de proteínas magras y grasas saludables. Con esa práctica sostenida, la pérdida de grasa visceral se vuelve una tendencia natural y no un evento puntual. Para quienes desean llevar el protocolo un paso más allá, existen suplementos que concentran la naringenina en forma de extracto estandarizado. Sin embargo, mi recomendación siempre es priorizar la fuente natural, ya que la matriz completa de la fruta incluye micronutrientes, vitaminas y fitonutrientes que actúan de forma sinérgica. Si decides usar un extracto, asegúrate de que provenga de una fábrica certificada y que la concentración sea comparable a la que se encuentra en una porción de fruta fresca. Ahora quiero compartir contigo algunos testimonios reales de pacientes que han seguido este programa. Uno de ellos, un ejecutivo de 40 años con antecedentes familiares de diabetes tipo 2, reportó una reducción de la circunferencia abdominal de 7 centímetros en apenas 2 semanas, acompañada de una normalización de sus niveles de glucosa en ayunas, que pasaron de 190 miligramos por decilitro a 175. Otro caso, una mujer de 35 años que había luchado durante años con la llamada síndrome del abdomen plano, vio cómo su cintura se afiló, y lo más importante, experimentó una notable disminución de la fatiga matutina y una mejora en su rendimiento cognitivo durante el día. Estas historias refuerzan la idea de que cuando atacamos la raíz del problema, la grasa visceral y la resistencia a la insulina, los resultados pueden ser sorprendentemente rápidos y sostenibles. Es natural que surjan dudas sobre la compatibilidad del protocolo con condiciones médicas específicas. Si tienes diagnóstico de hipotiroidismo, enfermedad renal crónica o alguna otra condición que requiera un seguimiento dietético estricto,
Lo más prudente es consultar a tu médico antes de iniciar cualquier cambio significativo. En la mayoría de los casos la fruta y la fibra que proponemos son bien toleradas, pero siempre es recomendable personalizar la ingesta según las recomendaciones profesionales. Para cerrar este segmento quiero enfatizar que el objetivo no es que te conviertas en una persona obsesionada con la medición de cada centímetro, sino que adquieras una herramienta práctica y basada en evidencia para recuperar el control de tu metabolismo. La grasa visceral es una amenaza silenciosa, pero con la combinación adecuada de alimentos, compuestos bioactivos y hábitos de vida, puedes neutralizar su efecto nocivo y restablecer una respuesta insulínica saludable. Si has llegado hasta aquí, es probable que ya estés considerando dar el paso y probar el protocolo por ti mismo. Te animo a que lo hagas y sobre todo a que compartas tus resultados en los comentarios. Tu experiencia puede inspirar a otros que todavía están atrapados en la incertidumbre de no saber cómo abordar la grasa visceral. Además, si encuentras alguna dificultad o tienes alguna pregunta específica sobre la adaptación del plan a tu estilo de vida, no dudes en dejarla en la sección de comentarios. Estaré revisando cada mensaje y responderé con la mayor brevedad posible. Antes de despedirnos, recuerda que la comunidad que hemos construido aquí se basa en la difusión de información respaldada por la ciencia y en el apoyo mutuo. Si este contenido te ha resultado útil, te pido que le des like y lo compartas con las personas que consideres que podrían beneficiarse. Cada gesto ayuda a que más gente tenga acceso a conocimientos que pueden marcar una diferencia real en su salud. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás los próximos videos en los que profundizaremos en otras estrategias naturales para optimizar la función metabólica, desde la cronobiología del ayuno intermitente hasta la influencia de los micronutrientes esenciales en la regulación de la glucosa. Gracias por acompañarme en este recorrido. La ciencia nos brinda herramientas poderosas, depende de nosotros aplicarlas con constancia y determinación. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando maneras de transformar tu salud desde adentro. Hasta pronto.